La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos, amados todos, nuevamente con mucho entusiasmo para continuar con este tema que hemos estado viendo acerca de lo que dice Dios versus lo que dice el hombre. Lo que dice Dios versus lo que dice el hombre. Y habíamos quedado en la porción en el libro de Mateo capítulo 7, específicamente arrancando desde el verso 21, que es desde donde lo vamos a tomar. Mateo capítulo 7, tomándolo desde el verso 21. Yo estoy confiado en que esto está produciendo sus efectos de bien en usted, que los pensamientos que están siendo proyectados están sirviendo para efectos de reflexión, suma consideración. Porque, amados, nos encontramos, nos encontramos en una atmósfera de mucha necesidad. Muchos en quienes la experiencia de salvación, la gran solución al dilema del pecado, no se está dando precisamente porque el individuo tiene sus propios criterios, su propia manera de pensar y está procurando que las cosas funcionen así, pero no va a funcionar. Es como cuando uno le dice, uno se compra un aparato, puede ser cualquier aparato, una cámara o cualquier cosa, y uno toma esa cámara y uno comienza a enfocar y uno comienza a utilizarla sin seguir las instrucciones para que esa cámara le funcione bien. Imagínese usted ahora una persona que insiste en usar esa cámara de esa manera. Trata de enfocar, ¿okay?, porque cree que lo debe hacer así. Bueno, yo vi que él lo hizo así, así que yo lo voy a hacer así. Y le salen las imágenes borrosas, pixeladas o como, ¿ve?, sin un enfoque perfecto, porque la persona piensa que debe hacerlo así. No va a funcionar. Entonces las cosas se deben hacer correctamente. Ahora, si nosotros como seres humanos podemos aceptar cosas así con aparatos, ¿cuánto más lo de Dios? Porque Dios también, yo le voy a decir una cosa, Dios también tiene su manual de instrucciones para el comportamiento correcto del individuo, para que las cosas les vaya bien al individuo. Dios tiene su manual de instrucciones, pero la gente no lee, no estudia el manual de instrucciones de Dios y cada cual insiste tiende a hacer las cosas como mejor le convenga. ¿Pero por qué se da eso? Eso se da muchas veces o en gran manera por la multiplicidad de falsas doctrinas, falsas enseñanzas de las cuales se derivan los criterios personales de cada cual. Y claro, añadido a aquello, muchos que no conocen, claro, y de ahí surgen las falsas doctrinas. Muchos quienes no conocen, no entienden la palabra como debe ser, no perciben el espíritu de las escrituras para poder proyectarlas como debe ser. Es como quien toma una porción y toma un versículo. Y ese versículo pues se concentra en ese versículo porque eso es lo que entiende. Pero no se va a lo que dice antes de ese versículo y a lo que dice después para poder percibir el contexto, el espíritu de lo que se está tratando de proyectar. Entonces, todos estos son aspectos importantes a considerar, pero sobre todo, juntamente con lo que tiene que ver con el contexto, lo importante es la vida misma del individuo. Cuán dispuesto está a vivir todo lo que Dios le muestre.
Porque Dios no le va a mostrar a nadie lo que no se quiere saber. Dios no le va a mostrar, si usted no quiere, si usted no está interesado realmente en conocer la verdad, Dios no se la va a mostrar. De repente en un momento, en su misericordia, lo procurará hacer. Pero la proyección de esa verdad, el mostrarle esa verdad, solo trabajará en su vida para testimonio, para que en el día final no haya excusa. Dios podrá decir, mira, yo te lo dije y te lo expliqué clarito y te registró clarito, 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 por lo cual no tienes excusa. Y de esa manera no conviene conocer la palabra de Dios solamente para testimonio. Esa va a ser una experiencia sumamente terrible. Bueno, volviendo a la porción, porque hay mucho que decir en cuanto a estas cosas. Volviendo a la porción, nos dice en el verso 21 del capítulo 7 del libro de Mateo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, no todo el que me dice. Recuerde, lo que Dios dice versus lo que el hombre dice. Pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y como lo habíamos mencionado, para hacer la voluntad de Dios va a ser sumamente necesario que esa misma voluntad esté empotrada, metida en el espíritu del individuo. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, nos estamos refiriendo a su palabra. Lo que está plasmado. Aquí está la voluntad de Dios. Todo lo que Dios quiere que sepamos, aquí está. Pero hay algo importante que hay que considerar en esto. La palabra de Dios nos enseña, no recuerdo si es primera o segunda de Pedro, pero la palabra de Dios nos enseña que la misma palabra de Dios no es de interpretación privada. En otras palabras, no es como, para que lo tomen y cada cual la interprete a su manera de ser. Hay una sola interpretación. Pero esa interpretación, la correcta interpretación, se va a dar en la medida en que el individuo desee conocer la voluntad de Dios. Cristo dijo que el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá la verdad. Conocerá si esa doctrina es verdadera o es falsa. Él se dará cuenta. En otras palabras, Dios se asegurará de mostrarle al individuo la verdad, el espíritu correcto de todo, la interpretación correcta, si el individuo realmente quiere hacer la voluntad de Dios. Y sabe, la voluntad de Dios implica muchas cosas. Y una de ellas es, en un momento dado, la voluntad de Dios va a demandar algo de nosotros. Y esa es la parte a la cual muchos le huyen. ¿Sabe? Hay personas que no están realmente interesadas en conocer la voluntad de Dios porque tienen temor de que Dios les muestre algo que en su estimación les va a quitar algo de valor. Yo me he encontrado con personas que manifiestan, bueno, lo que pasa es que si yo me entrego al Señor, entonces tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. Hay hasta quienes han dicho, bueno, yo no quiero ir al culto contigo porque si yo voy, me voy a entregar. ¿Qué cosa no?
Si yo hoy me voy a entregar, pero están pensando en aquello que en su estimación es de mucho valor que van a tener que perder. Pero déjenme darle un dato. Déjenme darle un dato. Todo lo que Dios le diga que abandone es porque aquello está sirviendo para su destrucción. Está sirviendo para su destrucción. Póngase a pensar usted como padre, usted no privaría a su hijo de cosas buenas, pero sí lo va a privar de algo malo. Ahora, puede que en un momento dado ese hijo suyo se encuentre en la cocina jugando con un cuchillo y para él le resulte algo sumamente, wow, bueno, un cuchillo en la mente de ese niño, pero en la mente suya, conociendo lo que eso puede producirle a él, su actitud, si usted verdaderamente ama a su hijo, su actitud va a ser de correr rápidamente y arrebatarle ese cuchillo a ese niño, porque usted sabe lo que le va a hacer. El niño puede patalear y llorar y, papá es malo y me quitó el cuchillo. Pero usted sabe mejor y usted procedió conforme a lo que era lo correcto para el bienestar de ese hijo suyo. Bueno, amados, esto es exactamente lo que Dios está haciendo en su amor y en su misericordia. Dios ama profundamente a la humanidad. Y lo que la gente ve en Dios como malo, realmente no es malo, es la manifestación de su misericordia, de su bondad, porque Él lo ama, Él nos ama profundamente. Entonces, volviendo a la porción, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace el conocimiento de la voluntad de Dios, guardando aquello, sabiendo estas cosas. En la medida que esto quede empotrado en el espíritu del individuo, asimismo su vida se va alineando con la mente de Dios, se va alineando con la mente de Dios. ¿Por qué razón? Porque está en su mente. Y sigo insistiendo, la mente es la base de operaciones de la vida del individuo. Entonces, esas acciones van a ser acciones que Dios va a aplaudir. Acciones que Dios va a seguir alentando. Acciones que producirán el gozo de Dios y el respaldo de Él sobre su vida. Y claro, cuando uno vive así como la trayectoria de su vida, ¿cómo el individuo no va a estar en paz? ¿Cómo el individuo no va a estar continuamente contento, alegre con el Señor, en espera de ese día para estar con Él para siempre? Esas son las cosas que producen la seguridad de la eternidad con Dios. Cuando el individuo está viviendo conforme a la voluntad de Dios, haciendo todo lo que Dios le muestre, una vida pura, una vida limpia, una vida en donde no se encuentra continuamente teniendo que pedirle perdón por algún pecado cometido, porque está haciendo la voluntad de Dios, habiéndola percibido de la palabra. Ahora sigue diciendo la porción, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Ahí está la palabra nuevamente. Muchos dirán, versus lo que Dios dice. Muchos dirán en ese día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Tú nos viste. En tu nombre echamos fuera demonios. Lo recordamos perfectamente. En tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, dice Jesús, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora hay algo importante que considerar
en este aspecto donde Cristo dice, nunca os conocí. Algo que quiero tocar en esta hora, que está relacionado con lo que Dios dice. La palabra de Dios nos enseña que Dios llama a las personas por su gloria y su excelencia. En otras palabras, cuando Dios se manifiesta a la vida del individuo y el individuo percibe que Dios es más excelente, que las cosas de Dios sobrepasan, cuando el individuo sobrepasa lo que está a su alrededor, cuando el individuo sopesa de un lado de la balanza lo que Dios ofrece y del otro lado de la balanza lo que este mundo ofrece, él se da cuenta, óyeme, lo de Dios tiene mucho más peso, lo que Dios dice es de más valor. Y el individuo se entrega a Dios. Entonces, la manifestación de esa gloria y excelencia viene a través de su palabra. Cuando el individuo oye la palabra de Dios y se da cuenta de estas cosas, porque juntamente con la palabra de Dios está el Espíritu de Dios operando también en la vida de ese individuo para darle entendimiento de lo que la palabra de Dios está diciendo. Porque esa es parte de la razón por la cual el Espíritu de Dios fue enviado, para dar entendimiento. El Espíritu y la palabra trabajan juntamente. Entonces el Espíritu trabaja y le da entendimiento al individuo, sea cual sea la edad. Puede ser desde un niño, desde el niño hasta el anciano. El Espíritu Santo continuamente opera. Cuando la palabra de Dios sale, el Espíritu de Dios viene y se acerca al individuo y le dice, mira, esto quiere decir esto y esto y esto. Mira, la palabra de Dios, esto que tú acabas de escuchar, es contigo mismo. Y se está refiriendo a este aspecto de tu vida que necesitas cambiar, que te está deteniendo de tu entrega a Dios. Considéralo, tómalo en cuenta. Y haz lo que tienes que hacer pronto. Todo eso lo hace el Espíritu, procurando llevar al individuo a ese estado de profunda convicción. Entonces, cuando el individuo es ganado por Dios a través de su palabra y la operación del Espíritu, entonces él arranca, él se entrega a Dios, y de allí es en donde comienza esa nueva relación íntima con Él. Es como cuando este hombre ve a esta mujer y se enamora de ella. Y le habla, le manifiesta sus intenciones, le manifiesta el valor que ella tiene para él. Y a través de esas palabras, esa mujer es ganada para él. No solo por las palabras definitivamente, pero la actitud del individuo. Ve algo en él que la atrae. Y a raíz de aquello, ella se entrega a él y arranca con una relación íntima con él. Bueno, eso es exactamente lo mismo que Dios hace con el individuo. Entonces, en esa relación íntima, Dios conoce al individuo y el individuo conoce a Dios. Así como el hombre, cuando se casa con esa mujer, él la conoce. Y la palabra conocer no es meramente como cuando uno dice, oye, mi nombre es Gary, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Juan. No, es algo mucho más profundo. Conocer significa ese tiempo de intimidad, íntima relación, en lo más íntimo entre ambos. Es como cuando la palabra dice que José conoció, por ejemplo, José conoció a María. Entonces tuvieron íntima relación el uno con el otro. Ese conocer es esa íntima relación que produjo frutos, produjeron hijos. Así como la palabra dice que este hombre se acercó a esta mujer y la conoció y produjeron hijos. Bueno, a eso se refiere, esa relación íntima con Dios. Entonces, cuando Cristo dice, nunca os conocí, es que Él está diciendo, nunca tuve una relación íntima contigo. Ese es el significado de esa porción que es importante considerar
dentro del contexto que estamos viendo. Yo quiero que esto se entienda claramente, porque dentro de toda la experiencia de salvación, la parte importante, la crema en todo este asunto, el meollo de todo esto, es la íntima relación del individuo con Dios. Sobre todas las cosas. Eso es lo que Dios está procurando. Lo que pasa es que esto era lo que existía al inicio. Cuando Dios hizo al hombre, cuando Él creó a Adán y también creó a Eva, Él tenía esa íntima relación con el hombre. Pero en su voluntad propia la perdieron. Y se produjo la separación de ambos. Se perdió esa relación. Y fundamentalmente, la experiencia de salvación consiste en la restauración de esa relación del individuo con Dios. Es que de ahí parte todo. Cuando existe ese tipo de comunión, cuando existe ese tipo de relación, hay total transparencia. Hay total transparencia. Yo quiero serle fiel a Dios. Y Dios, bueno, Dios es puro, Él es fiel. Yo no tengo ninguna intención de mentirle. Él lo sabe todo. Yo no quiero ocultar nada. Y después de todo, yo no puedo ocultar nada. Pero tampoco lo quiero hacer. Yo quiero mantener esto. Esto es rico, esto es sabroso, esto me conviene, esto es puro, esto es santo. Y yo quiero que esto siga. Y pensando que, como si fuera poco, nos espera una eternidad con Él cuando todo esto termine. Óyeme, esto es algo a otro nivel, a otro nivel. Bueno, eso ocurre cuando el individuo saborea a Dios, cuando él verdaderamente experimenta esa interacción. Él le habla a Dios y Dios le habla. Y para él, la gloria de todo esto es esa misma relación. Entonces, que nunca tal acontezca en su vida, amado oyente, ya sea que profese o no, que al final de sus días, Cristo tenga que decir, nunca te conocí. Nunca te conocí. Pero Él, lejos de aquello, da la apertura para que usted pueda conocerlo a Él y Él conocerlo a usted. Entonces, procure aquello para su bien. Otro aspecto que quiero tocar con esto es el hecho de que cuando una persona que profesa ser hijo de Dios o mensajero de Dios o instrumento de Dios o varón de Dios, cuando profetiza, ya estamos hablando de personas que están llevando cierto liderazgo. Cuando echa demonios, estamos hablando de una persona que ya no estamos hablando de un neófito o una persona nueva que hace milagros. Déjeme decir una cosa. Cuando una persona llega a esa condición, o déjeme ponérselo de esta manera, hay personas que hacen todas estas cosas, pero realmente no son cristianos genuinos. ¿Así es? Tómelo o déjelo, pero esa es la verdad. Hay personas que ante los ojos del mundo hacen muchos milagros y muchas cosas que uno queda sorprendido. Pero yo le voy a decir una cosa. Los milagros y señales y profecías no necesariamente son evidencias de una vida santa, genuina. No lo son. Recordemos, Cristo nos habla también acerca de los falsos profetas. Por lo cual, pele el ojo, porque recalco, no todo lo que brilla es oro. Y definitivamente,
esta es la razón por la cual Cristo dice, nunca os conocí. Si tú oraste, tú predicabas, tú cantabas, tú te desenvolvías, te desplegabas en el escenario y orabas y mostrabas esa sensación de espiritualidad. Y muchos bienes hiciste, pero nunca tuviste una relación íntima conmigo. Y esa es la clave del asunto. Por lo cual, al final de todo esto, entonces les declararé, dice él, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Alguien dirá, oye, pero ¿cómo van a ser hacedores de maldad? Si predicaban, si profetizaban, sí, profetizaban, pero profetizaban falsedad. Falsos profetas. Falsos profetas. Sí, echaban fuera demonios, pero mantenían a muchos engañados. Mantenían a muchos engañados. Porque muchas cosas hacían respaldados, no por Dios, pero por el maligno. Sí, hacían milagros ante los ojos de muchos. La pregunta es, ¿era eso un verdadero milagro? Y así podríamos seguir. Y hay muchas cosas que como seres humanos ignoramos, que solo Dios sabe y Él permite. Aparte de que, si una persona, por ejemplo, pudiera estar en necesidad y Dios pudiera utilizar a cualquiera para satisfacer la necesidad de esa persona. Pudiera ser el caso de una persona que necesita la salvación de su vida, necesita a Dios y la persona está profundamente clamando para su salvación, pero no sabe cómo. Déjeme decirle algo, Dios puede utilizar hasta un borracho para salvar a una persona. Pero el hecho de que Él utilice al borracho para la salvación de otro, no necesariamente implica que Dios está aprobando la vida de ese borracho. No necesariamente implica que ese borracho está bien delante de Dios. Pero Dios en su potestad y en su soberanía dispone de lo que sea. Y lo hace más bien por el bien de la persona, por el bien del individuo, que por la aprobación sobre la vida de aquel a quien está utilizando para ese bien en la vida de este individuo. Yo quiero que usted medite en estas cosas profundamente. Quizás algunas de ellas usted no esté de acuerdo, pero para eso está la palabra, para que usted vea lo que Dios dice versus lo que el hombre dice y llegue a su convicción personal para su bien, por lo cual seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.